Bueno, buenos días. Voy a cambiar tantito el tema en cuanto al monitoreo. Va a ser más paradigmas en la función pulmonar del paciente de UCI. Aquí lo que nos vamos a enfocar es qué va a pasar cuando ya no podemos oxigenar al paciente en ventilación mecánica. Pues antes de empezar vamos a revisar un poquito lo que es la fisiología. La fisiología básica pues nos habla que gracias a la relación ventilación-perfusión es lo que nos va a ayudar para tener un intercambio gaseoso. La ventilación alveolar, normalmente vamos a estar respirando alrededor de 4 litros por minuto y sabemos que tenemos un flujo cardíaco alrededor de 5 litros por minuto. Entonces se hace una simple división aquí y tenemos una relación ventilación con flujo sanguíneo que nos da esta relación de 0.8. Hay quienes les gusta redondearlo a 1. Y aquí vemos de que en posición supina vamos a ver que vamos a tener mejor aireación en las partes altas de los pulmones, pero vamos a tener mejor perfusión en las bases. Y así cambiando esa relación de ventilación y perfusión, a la larga pues vamos a seguir teniendo ese mismo equilibrio, ¿no? De 0.8. Ahora, ¿qué puede alterar esa relación de ventilación-perfusión? Pues, ¿qué pasaría si quitamos la ventilación y nada más nos quedamos con la perfusión? Es lo que conocemos como un shunt. ¿O qué pasa cuando quitamos la perfusión y únicamente tenemos ventilación? Es un espacio muerto, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo. Tenemos flujo sanguíneo, tenemos el alveolo, pero aquí algo está ocluyendo que el gas, el aire que respiramos, llegue al alveolo y se pueda producir ese intercambio gaseoso. Y aquí lo que vemos es buena aireación, pero hay impedimento del flujo sanguíneo. ¿Y cuál es la enfermedad, pues, digamos, principal que nos va a dar este tipo de problema? Es lo que conocemos como SIRPA o ARDS, ¿verdad? Nos va a dar un impedimento de intercambio gaseoso y aquí vamos a encontrar pues un componente un poco de los dos, ¿no? Vamos a tener alteraciones en la ventilación y perfusión. Tenemos el defecto de shunts por las áreas hipoventiladas debido a la caída de compliancia pulmonar y también vamos a tener un incremento del espacio muerto fisiológico. Eso va a ser dado por una hipertensión pulmonar hipoxémica. Ahora, para SIRPA, para ARDS, va a ser un diagnóstico puramente clínico. No hay exámenes de laboratorio por sí que nos digan este paciente sufre de SIRPA. Y aquí los cambios radiológicos son extremadamente sugestivos, mas no conclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Que las radiografías que vamos a ver en pacientes con ARDS tal vez la podamos ver en otros pacientes. Y aquí vemos dos patrones, la típica, la difusión generalizada que vemos a través de los pulmones sin un patrón caracterizado en orden. Ahora, en sí, ¿cómo manejamos esos pacientes? Pues, como lo hemos estado escuchando, lo primero va a ser ventilación mecánica, ¿no? Vamos a tratar de corregir ese problema con ventilación mecánica. Generalmente vamos a empezar con no invasiva y aquí pues entra en uso lo que hemos estado escuchando los últimos 2 días, tratar de prevenir esa ventilación mecánica, tal vez iniciarlos con alto flujo. No funciona el alto flujo, nos vamos a no invasiva, terminando en ventilación invasiva. Pero ya cuando estamos a niveles máximos con los parámetros en ventilación invasiva, ¿qué es lo que sigue? Tenemos estrategias ventilatorias, como es la alta frecuencia oscilatoria o como es la modalidad de APRB. En estas modalidades lo que estamos haciendo es aumentar la presión alveolar media, pero con estrategias de protección pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder lograr una presión alveolar media alta, pero nuestras presiones máximas no van a ser tan altas como las que serían con ventilación convencional.
Otras estrategias terapéuticas que tenemos para pacientes con esta hipoxemia refractaria: posición de cúbito prono, como ya hemos visto, pronar al paciente; terapias antiinflamatorias, puede ser con esteroides, no esteroides; terapias antioxidantes. Y tenemos aquí, de aquí lo que vimos mucho en COVID es de que cuando todo esto fracasaba, nos brincábamos a ECMO. Pero nosotros en el hospital de trabajo allá en San Diego tuvimos la oportunidad de trabajar mucho con los vasodilatadores inhalados, que sería como el óxido nítrico inhalado y las prostaglandinas inhaladas, como el epoprostenol, el Bilitri o el Flolan. Ahora vamos a hablar de estos vasodilatadores inhalados. Su mecanismo de acción: relajación de la musculatura lisa de los vasos, causando una vasodilatación. Entonces, al causar esa vasodilatación, va a ser específica a nivel pulmonar. Una vez que causamos esa vasodilatación pulmonar, se inhibe esa vasoconstricción hipóxica que vimos, y también puede aumentar el flujo sanguíneo a las zonas bien ventiladas. Entonces aquí lo podemos tener, lo podemos ver. Teníamos en COVID, en ARDS, zonas totalmente colapsadas, inflamadas, que no era posible tener un intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué hacemos con estos vasodilatadores inhalados? Las zonas que todavía tienen ventilación, lo que hacemos es una vasodilatación para que esa relación perfusión aumente y nos ayude a la oxigenación. ¿Cuáles son mis indicaciones para estos vasodilatadores inhalados? Ahora, estos se han estado usando por muchos años, especialmente en pacientes neonatales para hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En pacientes adultos lo hemos usado para hipertensión pulmonar primaria. También lo hemos usado mucho en hipertensión pulmonar secundaria por EPOC. Hipertensión pulmonar posquirúrgica cardíaca, en tromboembolismo pulmonar agudo, y ya últimamente lo hemos estado usando para SIRPA y para COVID. Entonces aquí, recapitulando, habíamos dicho que la característica principal del SIRPA es la hipoxemia severa debido al shunt fisiológico causado por las alteraciones de la relación ventilación pulmonar. Y aquí estos vasodilatadores inhalados pueden causar esa vasodilatación selectiva sobre los capilares alveolares funcionales. Entonces aquí otra vez lo estamos viendo. Este alveolo está completamente dañado, entonces lo que hacemos es una vasodilatación selectiva sobre los alveolos todavía funcionales, mejorando esa relación. Ahora, de los medicamentos que usamos, el que más se ha usado ha sido el óxido nítrico inhalado. El óxido nítrico inhalado es administrado por medio de una máquina. Este aparato especializado es capaz de sincronizar con la respiración, dosifica la administración correctamente y es capaz de medir los niveles de óxido nítrico y el óxido nitroso, que puede ser un producto del óxido nítrico, pero ya va a ser algo tóxico para el cuerpo. Entonces, esta máquina, ¿qué es lo que hace? Bueno, adelantándome un poquito, la dosis ideal para administrar el óxido nítrico es una dosis extremadamente pequeña. Estamos hablando de 40 partículas por millón. Entonces, esta máquina nos va a poder ayudar a dar esa dosificación tan específica. Y aquí lo vemos, tiene aquí estos dos conectores. Uno va a ser el disparador, otro es la fuente de gas, y de aquí va a ser el lector que se va a conectar a nivel distal o proximal del paciente, que nos va a estar diciendo qué cantidad está pasando por el circuito.
Su dosis, como ya lo habíamos mencionado, de 1 a 40 partes por millón. Generalmente vamos a empezar con la mitad, 20 partes por millón. Ahora, estos medicamentos tienen una respuesta inmediata. Estamos hablando de minutos y no es que segundos. Entonces, nosotros para los 10, 15 minutos ya vamos a saber si va a funcionar este medicamento o no. Bueno, ¿a qué le llamo si hay respuesta o no hay respuesta? Si el paciente respondió o no respondió. Queremos ver un aumento de la PA2 de 20% o más. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que es muy importante tener unos gases arteriales bases antes de la iniciación del medicamento. Entonces, para ver ese aumento del PaO2, y también queremos ver si tengo yo al paciente con un catéter Swan-Ganz, quiero ver una caída de la presión alveolar, de la presión pulmonar media, igual o mayor del 20%. Ahora, si no hay respuesta, voy a poder aumentar la dosis por 5 partes por millón cada 10 minutos hasta llegar a un máximo de 40. Una vez que veo esta respuesta, interrumpo el aumento de la dosis. Y como vemos aquí, la vida media del medicamento son únicamente 6 minutos. Ahora, este gas es algo tóxico, por eso se tiene que dar a dosis muy pequeñas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Vamos a ver un incremento en la methemoglobina, por eso es muy importante los gases arteriales que estemos tomando, que contemos también con la cooximoglobina, para ver los diferentes tipos de hemoglobinas que van a estar causando. Como les había mencionado, este óxido nítrico puede ser convertido en óxido nitroso. Podemos ver una hipotensión sistémica. Lo estamos dando de manera inhalada para que actúe específicamente a nivel pulmonar, pero en ciertos pacientes puede tener una respuesta sistémica y vemos una caída de la presión arterial pues muy severa. Ahora, yo creo que para mí el efecto adverso de más cuidado es el efecto de rebote. ¿Qué quiere decir? Es de que si yo interrumpo ese medicamento, y estamos hablando de cuestiones inmediatas, ¿no? De que se desconectó el infusor, o por X razón, se paró de administrar ese medicamento por 30 segundos, 60 segundos, podemos ver una respuesta rebote con una vasoconstricción pulmonar severa, que de ahí ya no podemos sacar al paciente. Ahora, tomando en cuenta ese efecto rebote, digamos de que todo va bien en cuanto a la administración del medicamento, pero el paciente me hace un paro. ¿Qué es lo que hacemos generalmente cuando un paciente cae en paro en ventilación mecánica? Pues inmediatamente lo desconectamos y empezamos a ambucear al paciente y empezar con maniobras de resucitación. Pero al hacer eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Otra vez interrumpiendo la administración de ese medicamento. Entonces es muy importante tener como mecanismo de backup, algo en el de que podamos administrar el medicamento pues de manera manual. Entonces la máquina en sí, pueden ver aquí que tiene un sistema mucho más rústico de administración. Aquí se va a hacer una administración directa con se coloca a los 20-40 partes por millón, se administra directamente. Todo esto ya no funciona, entonces aquí estoy confiando de que la máquina en sí va a estar dando va a administrar a esa dosis específica. Ahora, el retiro del medicamento. Vamos a tener lo que es un retiro rápido y un retiro lento. Vamos a hablar del retiro rápido primero. El paciente no respondió. Si el paciente no respondió, no tiene caso dar el medicamento, lo tengo que retirar lo antes posible. Ahora, ese retiro no va a ser inmediato, no lo voy a suspender así de buenas a primeras. Lo que tengo que hacer es
reducir la dosis por 50% cada 30 minutos. Ejemplo típico aquí, inicié o llegué a mi dosis máxima de 40 partes por millones, no respondió el paciente, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a reducir a la mitad, a 20, 30 minutos, después lo bajo a 10, espero 30 minutos, después a 5, y ya hay quienes de 5 se animan a retirarlo completamente, o hay quienes les gusta bajarlo hasta 2 y después ya retirarlo. Pero ¿qué pasa si el paciente sí respondió al tratamiento? Bueno, el retiro del medicamento va a ser igual que con ventilación mecánica, ¿verdad? Ya cuando el paciente mejoró sobre el estado que lo llevó a nosotros a administrar este medicamento, vamos a empezar a ver mejoría en la oxigenación. Entonces voy a empezar a hacer decrementos pequeños de 5 partes por millón cada 30, a mí me gusta usar cada 60 minutos. ¿Qué quiere decir? Si llegué a dosis máxima de 40, voy a dejarlo a 35, dejarlo una hora. Después de la hora, esa va a ser mi nueva base, tomar nuevos gases arteriales, monitorizar mi PaO2 y seguir bajando esa dosis. Y aquí sí lo voy a bajar hasta llegar a 1 parte por millón. Y ya de 1 parte por millón lo puedo retirar. Ahora, se me pasó a mencionar, antes de iniciar este medicamento les había dicho que es muy importante gases arteriales de base. Y como pueden ver, si el paciente responde al medicamento, puede que yo esté requiriendo de gases arteriales cada hora. Entonces va a ser pues muy traumático para el paciente, va a ser una friega para nosotros estar tomando gases arteriales cada hora. Entonces, ¿qué es lo que está altamente recomendado? Tener una línea arterial. Ya con la línea arterial nos va a ayudar para el monitoreo de la presión arterial de manera directa y también para las muestras arteriales. Ahora, otro medicamento, este es el que tuvo más auge durante COVID, que es el epoprostenol. El epoprostenol es una prostaglandina. ¿Qué son las prostaglandinas? Son los medicamentos que usamos para que participan en el proceso de inflamación y de inflamación, antiinflamación y vasodilatación. Los nombres comerciales del epoprostenol, tenemos el Flolan, el Velitri y la versión genérica del epoprostenol. Ahora, entre Flolan y Velitri, el Flolan es de base lipeica, es una sustancia más espesa, con contenido lípico, y el Velitri que salió después, fue más bien, es de base líquida, entonces tiene menos complicaciones en cuanto a la administración, porque con el Flolan lo que vimos, de ser un medicamento tan espeso, tendía a ocluir tanto los filtros del ventilador como la forma de administración. En sí, las indicaciones para epoprostenol, como pueden ver, son idénticas a las del óxido nítrico. Hipertensión pulmonar primaria o secundaria, y eso ya sea por falla cardíaca derecha, por cirugías cardíacas, trasplante pulmonar y hipoxemia debido a SIRPA o a COVID. La única contraindicación que existe es de que el paciente sea hipersensible al medicamento, ¿verdad? Ahora, su vía de administración es todavía más sencilla que la del óxido nítrico. Su vía de administración va a ser inhalada y va a ser administrada de manera de nebulización continua. Entonces aquí ya tenemos la opción de usar un nebulizador continuo dependiente de flujo. Ya puede ser de contenedor pequeño o grande. Ventajas: simple y barato. Pueden ver que pues varios expositores nos presentan los nebulizadores dependientes de flujo. Desventajas: me van a alterar el flujo y sensibilidad en el ventilador.
Ahora, estos medicamentos generalmente, como lo había mencionado, en nuestro medio ambiente lo dábamos mucho para pacientes con COVID, con SIRPA. Obviamente estos son pacientes en ventilación mecánica y ese flujo extra me echa a perder todos los parámetros ventilatorios. Entonces, ¿qué era más recomendable? Usar los nebulizadores electrónicos de malla. Ventaja, dosis constante, no interfiere con el ventilador. Desventaja, pues es tiene un costo más grande el utilizar uno de estos aparatos. Hay riesgos de falla. Puede fallar la batería, el cable, en las conexiones, etcétera. Entonces nosotros, en nuestro protocolo era indispensable contar con 2 de estos aparatos. Falla uno, inmediatamente tener el otro listo. Ahora, este medicamento va a ser dosificado. Es muy difícil simplemente darlo como cualquier nebulización que damos hoy en día, ¿verdad? De simplemente aplicar el medicamento y nebulizar. Este medicamento se va a conectar a una bomba de difusión y esta bomba de difusión va a estar alimentando al nebulizador. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo estamos viendo en el nebulizador de flujo. Estos van a tener un pequeño orificio donde voy a poder conectar mi infusión al nebulizador y aquí va a estar goteando y una vez ya cayendo aquí en el contenedor se va a nebulizar y administrar al paciente. Ahora, si por X razón cuento con el medicamento pero no cuento con la tecnología requerida para poderlo administrar, hasta con un infusor de gotero puede ser administrado. Pero lo ideal sería administrarlo en bomba de difusión. Aquí la estamos viendo, conectada aquí al contenedor del nebulizador, que está conectado a mi circuito y ya puede ser administrado. Ahora, no tuvimos buenos resultados, pero en COVID tratamos todo, ¿no? Incluso lo que hacíamos es darlo en alto flujo para evitar intubaciones. Pero en realidad ya la administración, como es muy minuciosa, no se podía lograr de manera tan precisa. Entonces no nos dio mucho resultado en pacientes no invasivos con ventilación mecánica. Las dosis del epoprostenol, la dosis inicial, aquí a diferencia, como es un medicamento más noble, es más sencillo iniciar con mi dosis máxima. Mi dosis máxima son 5 nanogramos por kilogramo por minuto. Ahora, aquí es muy importante, 50 nanogramos por kilogramo de peso ideal, no de peso real. Entonces es muy importante tener el peso ideal del paciente para la administración. Y yo creo que fue una de nuestras complicaciones principales que tuvimos, intoxicación por epoprostenol, porque hay gente que se equivocaba y usaba peso real. Teníamos un paciente pues poquito obeso que su peso real sobrepasaba mucho su peso ideal, pues dábamos una dosis mucho más grande, ¿verdad? Ahora, al igual que el óxido nítrico, tiene una respuesta inmediata. Vida media igual de 6 minutos y yo ocupo ver esa respuesta en los primeros 10-15 minutos. ¿Y cuál es la respuesta que busco? Exactamente la misma. Un aumento en mi PaO2 de 20% o una caída en mi presión pulmonar, presión arterial pulmonar, una caída de 20%. Y entonces aquí ya vemos mis recomendaciones. Colocar una línea arterial para monitoreo y para tomas seguidas de gases arteriales. Ya habíamos dicho su vía de administración, nebulización continua estricta, vida media de 2-3 minutos,
El riesgo de efecto rebote aquí también existe. Otros cuidados. Y eso lo vimos muchísimo más con el Flolan. Oclusión de los filtros expiratorios. Y eso es porque, como les había dicho, tiene una base de glicina. Y aparte también es un medicamento fotosensible. Tenemos que asegurarnos de que lo cubrimos con una bolsa protectora, ¿verdad? Entonces, aquí al principio, antes de que aprendiéramos bien a usarlo, nos sacábamos bastantes sustos porque de repente empezábamos a ver un incremento en las presiones en el ventilador. Mi presión pico se elevaba y lo que veíamos también mucho era un PIP extrínseco y no lo podíamos explicar hasta que nos dimos cuenta de que este medicamento estaba ocluyendo mis filtros expiratorios. Entonces, en ese tiempo, cuando estábamos usando el Flolan, que es de base de glicina, teníamos parte de nuestro protocolo era cambiar esos filtros cada 4 horas. Entonces, también durante la preparación del medicamento, igual como lo había mencionado con el óxido nítrico, muy importante tener una bolsa de ambú conectada a un nebulizador lista para en caso de que si el paciente cae en paro cardíaco. No interrumpir ese medicamento durante las maniobras de resucitación. El destete, el retiro del medicamento, igual que como el óxido nítrico. No hay respuesta, 50%, nomás que como es un poquito más agresivo, lo vamos a estar disminuyendo cada 2 horas hasta llegar a 10 y ya de 10 lo podemos retirar. Si sí hay respuesta, acuérdense que con este medicamento empezamos con dosis máximas, entonces pues, podemos empezar a disminuir la dosis por 10 cada 1 o 2 horas y tomar en cuenta que cada vez de que hago yo una disminución o un cambio en la dosis, me le tengo que pegar al paciente por los siguientes 10-15 minutos. Porque de que va a haber una respuesta, ya sea favorable o en contra del paciente. Tomando bastante atención en lo que es mi PaO2 y mi presión alveolar, mi presión pulmonar arterial. Y ya cuando la dosis llega a 10, podemos hacer el destete completo. Entonces, ya comparando el uno con el otro, los efectos terapéuticos son similares. Vamos a ver esa vasodilatación pulmonar sin afectar mi circulación sistémica generalmente. Hay sus casitos raros en el que sí vemos esa respuesta sistémica, pero como les digo, muy muy raros. Como les había dicho, ya hay bastantes estudios, hay mucha experiencia en el manejo con pacientes neonatal, en pacientes con cirugía cardiotorácica y en hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria, por EPOC. Hemos visto esa mejoración, ese mejoramiento en oxigenación. Por eso nos animamos a usarlo en pacientes con CIRPA y con COVID. Pero hasta la fecha, como le digo, es un medicamento relativamente nuevo, hay mínima información en el manejo. Ahora, si nosotros nos podemos a revisar estudios o artículos, ¿qué es lo que nos van a decir los artículos? Pues dicen algo muy conflictivo, ¿no? Nos dicen de que va a mejorar el paciente, va a mejorar. Eso no hay duda. Pero a la larga no hemos visto un decremento en mortalidad y tampoco hemos visto un decremento en el días de hospital, ya tanto sea día de UCI y días hospitalarios. ¿Okay? Los estudios van a decir de que tal vez veamos 1 o 2% de resultados favorables con el uso del medicamento. Entonces, pues ya, si yo sé que mi paciente va a mejorar, ¿qué es lo que están haciendo? Pues al mismo tiempo no, me está dando más tiempo para el manejo de ese paciente, le está dando tiempo al paciente para que pase esa cascada inflamatoria que vimos que vemos con CIRPA y que vemos con COVID. Y pues si a la larga estamos hablando que de 100 pacientes, 2 me van a sobrevivir,
pues es cuando entra ya el criterio de que si vale la pena o no usar estos medicamentos. Como les había dicho, el óxido nítrico tiene más historia. Se ha estado usando por mucho más tiempos. Esa es la ventaja que tiene el óxido nítrico, pero obviamente su desventaja más grande es que tiene efectos tóxicos más grandes. Vemos la producción de óxido nitroso y vemos un incremento en los niveles de methemoglobina. El epoprostenol, como les digo, es un medicamento muy benigno y sí vemos cierto efecto antiplaquetario mínimo. Yo la verdad no he visto ningún problema de sangrado debido a administración de epoprostenol. Entonces, muy mínima la diferencia terapéutica en los estudios recientes. Entonces aquí entra la pregunta, bueno, si actúan casi de manera idéntica, ¿por cuál me voy a inclinar? Diferencia en costo. Entonces, el tiempo promedio de administración en este estudio que hicieron eran de 45 horas de administración. Esos pacientes duraban alrededor, unos duraban más, unos menos, pero el tiempo promedio era 45 horas. Con epoprostenol, con la dosis indicada, el costo de medicamento sale alrededor de $12.50 de dólar la hora, más el precio de los filtros exhalados que les digo que se tienen que cambiar cada 4 o 6 horas. Aquí era cada 2 horas en este estudio. El nebulizador desechable, el total del costo de la administración del epoprostenol nos sale alrededor de $740 por 2 días. Razonable. Óxido nítrico tiene una cuota fija, especialmente si estamos usando esta marca que es de Mallinckrodt. Cuota fija de $95 por hora. Total, por 2 días de uso, $4,332. Entonces, como pueden ver, está en rojo, no se alcanza a ver, déjame decir. En total, pues como pueden ver aquí, estamos hablando de casi una diferencia de $2,000 por día de uso. Entonces, por eso nosotros sí nos ayudó a inclinarnos más con el uso de epoprostenol. Bueno, no tengan preguntas. Gracias.